Hola, muy buenas noches, bienvenidos como todos los lunes a Nuestro Deporte. Les decía hace un par de semanas que se acabó lo bueno para nuestros equipos, pero nosotros seguimos aquí al pie del cañón. Decía que se acabó lo bueno porque no tenemos a ninguno luchando por play-off, ni por evitar descensos, ni por lograr ascensos, pero la actualidad deportiva sigue en un mes un tanto atípico, este de junio, que acabamos de empezar. Por eso vamos a aprovechar para recapitular y para hacer un análisis de lo que ha sido la temporada deportiva de nuestros equipos de élite y ya de paso intentar intuir por dónde van a ir de cara al futuro. Por eso además también he invitado a 3 periodistas alcarreños que saben de qué va esto, que siguen puntualmente la actualidad deportiva de todos nuestros equipos, y con 3 personas que quiero charlar durante una hora de programa analizando, insisto, tanto nuestros equipos de fútbol, de balonmano, de baloncesto, y acabaremos hablando de fútbol sala y ese temporadón que ha soltado el Brihuega. No me demoro más, arrancamos fútbol, empezamos por el Deportivo Guadalajara y procedo a las presentaciones. Si hablamos de Deportivo Guadalajara y si hablamos de Radio Televisión Castilla-La Mancha, tenemos que charlar, como es lógico, con Luis Castro, que prácticamente ha seguido todos los partidos de la temporada, al pie del cañón. Has estado ahí junto al Deportivo Guadalajara. Luis, buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, gracias por invitarme. Y un Deportivo Guadalajara que así, sin entrar demasiado en detalle, antes de presentar al resto de invitados, Luis, nos ha dejado un poquito con la miel en los labios, ¿no? Sí, bueno, nos ha dejado con la miel en los labios porque lo ha peleado hasta el último partido. A lo mejor a principios de temporada hubiésemos pensado lo correcto. Yo creo que sí, con la miel en los labios, pero que buena temporada. Luego entraremos en detalle. Bueno, si hablamos de periodistas deportivos también y nos centramos en Onda Cero, tenemos que hablar de Ricardo Roquero. Es el responsable de los deportes de la casa aquí en nuestra capital, en Guadalajara, y también ha sido, como es lógico, el Deportivo Guadalajara y el resto de equipos. Ricardo, muchísimas gracias y también bienvenido a nuestro deporte como otros lunes. Muchas gracias por invitarme y buenas noches. El Deportivo Guadalajara, ¿coincides un poco con lo que dice Luis? ¿Le damos un aprobado así, por lo menos para empezar? Hombre, un poco más, ¿no? Un poco más. Yo creo que más o menos un 7, algo así. Nos hemos quedado con la miel en los labios, como decía, sobre todo porque no ha podido meterse esos 2 puntitos, le han faltado para entrar en los puestos de playoff, puntitos, golaveras, etcétera, etcétera. Pero bueno, todo pintaba demasiado bien, sobre todo cuando el equipo llegó a la final de la Copa Federación, cuando lo tenía todo de cara para meterse y finalmente se la ha terminado escapando, así que una pena para el deporte, pero bueno, yo creo que una buena temporada aún así. Y si hablamos también de periodismo deportivo, y el que más veces ha visto al Deportivo Guadalajara, entre otras cosas porque es el más veterano y seguro que tiene el récord de minutos vistos tanto en directo como en distancia, ese es Quique Pastor, Cadena SER. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Te lo digo como un elogio, lo de minutos y minutos. ¿Alguna vez tú, que llevas la estadística, has calculado cuánto tiempo llevas viendo el Deportivo Guadalajara en minutos? No, en minutos no lo he calculado, en años sí, 15. Ya son unos cuantos. Rápido. Y nada, muchas gracias por invitarme, un placer estar aquí. Y sobre el Deportivo Guadalajara, pues decir que ha hecho una muy buena temporada. Ha estado a punto de meterse en los playoffs de ascenso, ha jugado la final de la Copa Federación, es subcampeón. Con el equipo tal y como comenzó, porque recordaréis que va a hacer ahora el próximo domingo día 8, va a hacer un año que jugó por el último partido en Segunda División. Con todo lo que ha ocurrido entonces, con la premura a la hora de hacer la plantilla, pues bueno, yo creo que nos podemos dar con un canto en los dientes, podemos estar satisfechos de cómo ha ido la temporada para el Depor. Yo, para mí, un notable. Un notable, bueno, tiras por lo alto. Quique Pastor, Cadena SER. Bueno, pues hechas las presentaciones, nos metemos en materia. Vamos a aprovechar también y vamos a ir viendo imágenes. Por ejemplo, lo de Melilla, vaya varapalo. Yo sé, Luis, que ahí tenemos puestas pues prácticamente pues el 99% de las opciones de haber entrado en esos playoffs, y hay gente que se fija única y exclusivamente en ese partido frente al Melilla, pero lógicamente no se pierde el playoff ahí, ¿no? Hombre, nos fijamos en ese partido porque siempre en el mundo del fútbol se suele decir que a la última jornada debes llegar, iba a decir con los deberes hechos, pero al menos dependiendo de ti mismo, y en un partido, como estamos viendo, por errores al final sabe peor, y el equipo que había conseguido después de un esfuerzo tremendo colocarse de nuevo en esa 4ª posición, incluso soñando con la 3ª, pues en unos minutos desgraciados al final te llevas ese problema que, o sea, no depende de ti mismo en la última jornada con todo lo que pasa. Al final la última jornada, pues lo queramos o no, se arreglan hasta incluso marcadores y bueno, lo que se suele decir, que hay que llegar siempre. ¿Te acuerdas de Melilla? Porque es la última derrota, claro, ¿no? Antes de los playoffs. Y porque veníamos lanzados. Y porque venía lanzado el equipo. Es que es lo más sangrante, yo creo. Y porque empezó ganando este partido, ¿no? Lo que para muchos era, desde luego, ilusionante, ¿no? Este ya es el San Fernando, que aquí sí que hicimos los deberes, pero dependíamos de
de que nos echara una mano el Cacereño contra el Cádiz, y bueno, fue un partido que sí que es verdad que estuvo igualado, el de Cádiz, me refiero, en el Cáceres, pero al final se terminaron llevando los de la tacita de plata, que curiosamente luego les han eliminado. Sí, porque luego los playoffs son otra mira, historia. y lo que estamos viendo todos, que al final decíamos que el Cartagena iba hacia la baja, que el Cádiz ahí, al Cartagena lo eliminaron en la primera eliminatoria, al Cartagena, el Cádiz en la segunda, con lo cual sabe peor, pero matizando a los compañeros, igual que como estábamos comentando en las presentaciones, yo ya desde aquí lo digo, que hubiese sido del Deportivo Guadalajara si quizás no hubiera seguido esa línea continuista y demás, que recordemos que volvemos a insistir, hoy es lo de siempre, pero es que a lo mejor estamos hablando que nos hemos quedado con las manos en los labios, pero por no descender algo de eso, si hubiera habido, no hubiera habido, ya digo, una línea continuista, si el equipo hubiera estado mal, es una pena que no hayamos entrado en playoff, pero pienso que ha sido una temporada casi de transición. Ricardo, ¿tú eres de los que piensas que el haber jugado la Copa, yendo por el título, la Copa Federación me refiero, nos puede haber perjudicado? ¿O puede haber valido a lo mejor de enganche? Porque yo creo que los partidos de Copa, para lo que han valido, a lo mejor ha sido para que al final se haya terminado yendo la gente en los partidos de verdad. Sí, un poco como en Primera División ha servido de enganche, sobre todo para jugadores que cuando llega el mes de diciembre te empiezas a olvidar, y luego llega enero, parece que te metes con esos partidos de Copa, y son jugadores que normalmente no tienen muchos minutos y van entrando poco a poco. También sirve para que jugadores, por ejemplo, como Jairo, definitivamente dijeran que se marchaba del equipo, que era un partido de Copa. Y hay jugadores que se han ido metiendo más en el equipo y que han tenido más oportunidades pudiendo jugar esos partidos. Por ejemplo, Javi Pérez, que ha sido una revelación esta temporada, y que sin la Copa hubiera sido difícil que le viéramos o que le viéramos suficiente, y su crecimiento ha sido exponencial porque ha terminado jugando partidos muy importantes y minutos decisivos en la Liga. La mayor pena es que no haya podido ganar ese trofeo, porque si ganas ese trofeo y luego no entras en playoff, bueno, pues te queda otra cosa. Yo creo que el equipo sí le ha afectado, pero más que en cuanto a la Copa Federación, en cuanto a la poca pretemporada. Porque tan poca pretemporada les ha afectado mucho, tantos partidos, al final el equipo ha ido muy a la baja, y sobre todo también la plantilla, que era muy corta. Afrontar tantas competiciones, las dos competiciones, además intentándolo hacerlo también en las dos competiciones, es muy difícil. Quique, te tengo que preguntar por tu tocayo, por Quique, que ha firmado por el Almería, que ha hecho un temporadón, máximo goleador de la categoría, de Segunda División B. No es fácil además promocionar, yo lo de promocionar en algún sentido de la palabra, porque se lo ha currado, pero que un futbolista salte de la Segunda División B, como es el caso de Quique, a un primera división, como es el caso de la Unión Deportiva Almería. Sí, es un rara avis, ¿no? que diría que es también, si no me equivoco, el primer jugador que va del Guadalajara a un equipo de primera división, ¿no? Yo creo que... Sí, vía directa, porque Trujillo lo hizo previo paso por el filial. Entonces, eso es muy importante también para el Deportivo Guadalajara, ¿no? Que la gente, los jugadores del fútbol español sepan que desde el Guadalajara también puede saltar a primera división. Y bueno, pues aparte de los goles, aparte de su forma de estar en el campo, aparte de cómo es como persona, me gustaría destacar el dato de las tarjetas amarillas. Sí, que aguantar 28 partidos, 28, no ni uno ni dos, sino 28, con 4 tarjetas, y al final terminar la temporada y no ver esa quinta tarjeta amarilla que le hubiesen pedido jugar un partido, pues es de mucho mérito. Y luego, bueno, pues fíjate, estos goles que lo mete de todos los colores, de ratonero, rápido. Al final ha sido el jugador que ha ilusionado un poco a la afición. Recuerdo el partido, este gol. Es un poco como el Charles. Este es contra la Roda, sí. El estilo Charles. Sí, ¿no? Es un poco el jugador que recuerdo algunos partidos que levantó a la grada cuando estaba todo prácticamente perdido y olvidado, y parecía que no iba a ser posible que el equipo se viniera arriba, y finalmente hizo que la afición y que la grada estuviera más con el equipo. Una temporada que recordamos ha sido muy complicada para la grada. Una pasada, El otro día se le escapó a Germán Retuerta en la rueda de prensa cuando presentó la campaña de abonos que ha arrancado hoy, que posiblemente era el mejor delantero que había pasado por el Deportivo Guadalajara. Luis, y luego el resto. No sé si... Hablo de la época moderna, de la época de Germán Retuerta, de los últimos tiempos, Ojo, hay mucho fútbol del Depor que no... Claro, no, hombre, por categorías, a ver, si tiramos de categorías, indudablemente, yo creo que está en el podio, entre los 3 mejores futbolistas de la historia. Cada jugador en su época, muchos jugadores en tercera división, en algunas épocas, pero pienso que sí. Yo, sinceramente, creo que de la época moderna, la época de Germán Retuerta, me quedo con 2 futbolistas, el año pasado con Álvaro Antón,
y con Quique, y por lo que ha dicho también Quique Pastor, estoy totalmente de acuerdo. No solo es por los goles que mete, es que su forma de ser, su humildad, y luego también nos ha chocado a todos, se ha vendido muy bien, pero es que todos los equipos a los que venían o iba el Deportivo Guadalajara estaba ese run-run, se hablaba muy bien de Quique, con lo cual yo creo que sí, el mejor delantero, y lo coloco en el podium de los mejores jugadores de la historia del Deportivo Guadalajara, ya digo, por categorías y demás. Pienso que sí. Yo meto en esa Y que está por delantera hacer. a Marín también, ¿no? Habrá que, Sí, también era un tío que creaba una ilusión y una dependencia de la grada importante. Sí, tenía una personalidad muy especial que aparte que lo combinaba Muy guerrero. con su ratonería dentro del área, en la delantera. Y un líder, o sea, y un líder... Era bueno en el área chica, era bueno en el área grande y también desde fuera del área. La verdad es que también tenía, como digo, mucha personalidad y eso influyó mucho en que le fueran bien las cosas aquí. Y luego también no olvidemos que Guadalajara. seguro que con el paso del tiempo, cuando pasen muchos años, lo pondremos más en valor, y si hace historia aquí que en primera Si hace división. buena El temporada. asunto es que, claro, Marín era tercera división, pero es que Marín dio unas tardes muy buenas. Claro, lo veo muy poca gente, porque era tercera división y no venía tanta gente a verlo como ahora. Sí, pero tal vez se la tabla de recuerda. Pichichis estaba siempre... Sí, claro. Pero no os Incluso- olvidéis tampoco de Juanjo, por ejemplo, más reciente de Aníbal. Incluso más Aníbal, que el otro día reciente estaba escuchando a compañeros retransmitir los partidos de segunda división y se hablaba de Aníbal y se hablaba muy bien de Aníbal, de un jugador que Aníbal- creció mucho con Aníbal le vi yo en la terrazas. Tocha el viernes, que jugaban luego contra el Castilla, me lo encontré que debían de venir en el AVE de Barcelona y estaba allí. Ahora se han quedado con muy poquitas opciones de entrar ahí, pero bueno, algunas opciones tiene todavía el Sabadell. Vamos a hablar del cuerpo técnico también, ¿no? Porque también estaban un poco en la palestra, tantos Carlos Pérez Salvachúa como Jorge. Salvachúa era la primera vez que hacía de inicio de temporada. Bueno, quizás no el equipo, porque le vino un poco por las circunstancias de las fechas, pues un poco lo que quedaba, aunque consiguió hacerlo. Jorge sí que es verdad que se estrenaba como segundo técnico. Y bueno, yo sí personalmente, vale mi opinión, me parece que ha hecho una muy buena temporada, con mejores y peores tardes, pero la regularidad yo creo que ha sido importante y la ha conseguido, con un equipo, dicho con todo mi respeto, de remiendos, que luego han sido muy buenos futbolistas, pero que a lo mejor no eran ni primeras ni segundas opciones. Si el equipo ha hecho, a mi juicio, una temporada notable, yo creo que el entrenador pues, no ha sido menos, ¿no? Como decía, con todas esas circunstancias del verano, el 1 de agosto no había equipo, ¿no? Y quedaban 3 semanas para empezar la liga. Yo creo que le ha perjudicado mucho a la hora de que la gente le haya valorado más el hecho de haber sido tanto tiempo segundo entrenador del Deportivo Guadalajara. Quieras que no, La miro más con lupa, eso te ¿no? desgasta, ¿no? Te desgasta. Y quizás por eso no lo han reconocido tanto, o haya gente que piensa que no está capacitado para llevar el equipo, y yo creo que lo ha demostrado perfectamente, y esta temporada, con tiempo, con margen suficiente para poder hacer un equipo a su medida, yo creo que merece la oportunidad de seguir dirigiendo al Deportivo. Ha dicho Germán que si sale el equipo en segunda B, que aunque muy raro tiene que ser, para que no sigan tanto Jorge como Salvachúa. Y yo apunto también a lo que dice aquí, que quizás la gente también por el juego, ¿no? Pero es que no nos olvidemos que esto no es el Bernabéu, no es Primera División, y que cuesta, y que Segunda División B y sobre todo el grupo andaluz es muy complicado jugar, y que al fin y al cabo pues muchos partidos los ganas, pues eso. Pues Es que el último partido ganó el Depor 5-0, ¿no? Sí, sí. Y había gente Claro. que criticaba A el eso me juego del refiero, equipo. a eso me Pero refiero. lo puedes comentar, ¿no? Pues sí, hemos jugado mal, pero hemos ganado 5-0. Entonces ¿no? yo creo que al final, como habéis dicho todos, y creo que estaremos de acuerdo, se fueron remiendos, al final, pues ¿qué tiene que hacer? Remendar. Y ha ido remendando toda la temporada y le ha sacado un jugo en la Copa Federación inesperado, y en la Liga, vuelvo a insistir, es que... Y le ha sacado juego a jugadores que es que cuando, no sé, recuerdo que venían compañeros de otros medios y te decían, bueno, estaban de Philippe Toledo. Philippe Toledo venía ya de jugar en Francia y te decían, ¿y Philippe cómo tal? Y la gente te preguntaba en plan porque es un jugador que, por ejemplo, en otros equipos pues ya había dado cosas que... querían. Claro, había dado cosas que no era lo mismo, y cuando le ves aquí dices, hombre, pues Philippe Toledo no es que haya sido un estrellón, pero ha sido un jugador importante en el equipo. No sé, Javi López, pues Javi López al final ha sido un jugador importante y tampoco le ha temblado mucho a la mano, y sobre todo con jugadores muy importantes. Quizá ha habido algunos, por ejemplo, Espín, Zazo, que se ha apoyado en ellos, eran jugadores importantes para él, y sobre todo ha tenido un momento que yo creo que era su reválida. Tenía que aprovecharlo sí o sí. Si esta temporada
no le salía bien, pues la cosa se le podía complicar de cara al futuro, y yo creo que la ha aprovechado bastante bien, que ha hecho una muy buena temporada, sobre todo para lo que se podía esperar. La gente tiene que pensar que si no hubiera habido alguien de la casa que supiera el contexto en el que el Deportivo Guadalajara había descendido, los problemas que ha habido, cómo estaba la ciudad, se hubiera perdido hasta incluso mucho más tiempo del poco que había ya. Entonces yo pienso que por la situación en la que estaba Jorge, un hombre que es santo y seña, o Carlos Pérez Olvachúa, que lleva aquí media vida en el Deportivo Guadalajara, han sabido entender eso, y gracias a ellos se ha mantenido el Deportivo como estaba. Luego podemos entrar a valorar, pues eso, playoff, no playoff, pero es que vuelvo a insistir, que a lo mejor estamos hablando esta temporada de estar peleando del puesto 10 para abajo. Bueno, Y ha empezó la tenido Liga, era candidato Sí, sí, a, total. a luchar por evitar el descenso. Total. De hecho, tuvo él los arrestos, ¿te acuerdas? Mira, este es el partido contra el Albacete aquí, el anterior era el partido aquí contra el Cádiz, pero si os acordáis, cuando va a Cádiz se pilla un cabreo tremendo con la prensa gaditana, porque dice, bueno, es que una cosa es que estemos con un equipo nuevo y tal, y que yo ya he pedido tiempo para acoplarlo, y otra cosa es que nos estéis dando ya por hecho que esto va a ser un desastre. Y yo quería aportar también una cosa más a favor de tanto Salvachúa como Jorge, que ha tenido los arrestos, creo que lo decía Ricardo al inicio del programa, de poner a dos chicos de la cantera, sobre todo Javi Pérez, un poquito más a Ballesteros, algún minutito a Gonzalo, pero tanto Javi Pérez como Ballesteros han jugado minutos importantes. O sea, es decir, Javi Pérez los ha tenido también en Liga, Ballesteros los ha tenido en Copa Federación, pero es decir, que no han jugado, con todos mis respetos, un rato en el Trofeo Alcarria. O sea, han jugado las competiciones oficiales que tenía el Deportivo Guadalajara cuando les ha necesitado, y compitiendo de igual a igual Y con, también- con futbolistas de más nombre y más veteranos, claro. Y también yo reconocería una cosa que supongo que tampoco sentará muy bien a mucha gente, pero yo creo que ha demostrado un poco estilo Real Madrid que los exabruptos tampoco eran necesarios para muchas cosas. No hacía falta levantar tanto la voz o tantas frases elocuentes para terminar haciendo algo bueno con un equipo. No hace falta, no sé. Era otro estilo completamente diferente a lo que teníamos acostumbrado en temporadas anteriores. Lo digo por Terrazas claramente, y creo que finalmente ha hecho una transición a otra cosa diferente, con más calma, sin problemas y sin meterse en demasiados líos que tampoco lo Ha hubieran venido normalizado más la situación, ¿no? Menos, Sí, menos también tirante. con la prensa, incluso con la propia afición. Tampoco ha pedido demasiado a la afición, porque sabía que la cosa estaba complicada. Decía, bueno, pues a ver si la gente viene un poco más, tal. Pero yo creo que lo ha normalizado todo un poco, cuando la afición también se quedaba huérfana de alguien que era muy importante. Entonces yo creo que ha tenido un perfil, pues eso, más conciliador y otro estilo. Y has dicho del tema de los canteranos, y yo pienso que es otra de las grandes noticias de esa temporada, que es seña de identidad de un club ver a tu gente, Sí. a la gente que ves por la calle, tu familia, que juega en el Deportivo Guadalajara, pero que luego no los engañemos, que es que la gente piensa, la cantera quiere jugar. Estos chicos lo han demostrado, que han derribado la puerta, por así decir, y entonces pienso que es un valor muy importante que un club de fútbol... todos nos veamos, ya digo, a nuestros vecinos, con los que nos vemos, que estén jugando en el equipo de su ciudad, de su provincia, de su tierra, y pienso que es una de las cosas importantísimas que tiene que recuperar el Deportivo Guadalajara, y van a ser dos jugadores importantes. Ojalá salgan más, que hay, que la cantera está trabajando muy bien. Para finalizar con el análisis que estamos haciendo de la temporada del Deportivo Guadalajara, volvemos al presente. Y ese presente del Deportivo Guadalajara pasa también por esa mínima puerta que se le podría abrir el día 10, Audiencia Nacional, donde tienen que decidir ya de forma definitiva sobre si le conceden o no la cautelar. ¿Eso qué significaría? Que si le concedieran la cautelar regresaría a Segunda División. Bueno, yo creo que lo cogimos todos con muchísimas ganas, incluido desde el propio club. Ya dijo también Germán Retuerta el otro día que, bueno, que hay que tener todo para no terminar desilusionándose. Moderación. Existe la posibilidad de que se la concedan, pero bueno, desde luego no va a ser fácil, ni mucho menos, ¿no? Bueno, la verdad Ojalá, que vamos, o sea, ojalá, lo firmábamos todos, ¿no? El regresar. yo pero últimamente bueno, pongo el ejemplo de la lotería de Navidad, ¿no? Que compras la lotería todos los años con la ilusión de que te toque y ningún año te toca. Bueno, a algunos sí les toca de vez en cuando, ¿no? Qué buen ejemplo, sí. Pero es bastante complicado. No sé, el tema judicial se nos escapa a la mayoría, y la verdad es que razón tiene el Deportivo Guadalajara, porque que le hayan descendido, por mucho que haya hecho Germán Retuerta, que está por demostrar, por mucho que haya hecho, que está por demostrar, digo, no me parece tanto como para que el equipo haya sido descendido. Por eso están pidiendo la cautelar, ¿no? Porque no Por se eso se sabe. pide la el cautelar. daño irreparable, ¿no? Porque luego si... Que te la concedan o no, imagínate que ahora nos la conceden, ¿qué pasa con el año que hemos jugado en Segunda B? Pues habrá que pedirle de nuevo daños y No, hombre, perjuicios, sería, o sea, sí, bueno, pero si en caso de que se lo concedieran sería la cautelar. cautelar. Habría que esperar a que saliera el juicio, que finalmente en qué acaba eso, pero bueno, de momento lo más inmediato es que el Deportivo Guadalajara el año que viene jugaría en Segunda División. Solo, claro, solo claro, digo una claro, cosa, eso. igual que estábamos comentando con el Gui, con el tema del tiempo.
Esto se tendrá que estudiar, pues eso, dentro de 20 años, como haya jurisprudencia, pues habrá que estudiar el caso del Deportivo Guadalajara, raro en el fútbol español y casi si me apuras europeo, de lo que ha ido ocurriendo y todas las preguntas que ahora mismo son elucubraciones, pues sí, la verdad que es complicado, hay que ser prudentes. Yo me agarro a lo que ha dicho Quique Pastor, el tema de la lotería, oye, que si toca, pues todos están contentos, pero que hay que mirar más allá. Y No, pienso y que diremos, es justo que nos toque. Sí, sí, por supuesto. Es justo que nos sobre todo toque. que jugamos con las papeletas. Correcto. Vamos a seguir hablando de fútbol. Cambiamos de equipo. Vamos directamente a la temporada del Club Deportivo Azuqueca. Lamentablemente, ya saben, ha descendido. Vamos a intentar saber qué es lo que ha pasado. Una Azuqueca que sin duda yo creo que es la gran desilusión de la temporada, porque sí que es verdad que había muchos cambios, sí que es verdad que no había futbolistas a los que estamos habituados, pues Corvo, Roberto Izquierdo, lo que pasó con Javi Robledo a mitad de temporada, que deciden darle la baja, que también era santo y seña un poco de los buques insignia. Pero, hombre, si ha tenido el castigo que ha tenido, será porque se lo ha merecido, pero es duro. Es duro un descenso, igual que fue el del año pasado del Marchamano. Sí, porque ya son 7 años seguidos en tercera división, después del ascenso. Y bueno, pues después de jugar 3 veces los playoffs de ascenso a segunda B, yo recuerdo que el año pasado para estas fechas pues estábamos preguntándole al alcalde de Azuqueca, Pablo Bellido, por una Azuqueca en segunda división B, el apoyo que iba a tener, si era viable o no. Todos apostábamos a que sí, pero al final la segunda vuelta que ha hecho el equipo de Miguel López López pues ha sido mala, ¿no? Malísima, muy pocos puntos y demasiado que ha tenido castigo. opción hasta el final de poder salvarse, al final no. Sí, no pero lo ha yo creo que ya la gente no creía, que demasiado castigo decía también por un tipo cercano y un tipo al que yo me imagino que todos le tenemos bastante cariño, como Miguel López López. Joder, la verdad es que es duro. Es duro porque sí que había avisado él desde el inicio de temporada, oye, que esto no va a ser lo mismo que otros años, pero claro, hay Este un punto medio. voy a decir, el mayor tópico del fútbol, pero es así, por eso es el deporte, voy a decir, que más engancha, más bonito, porque es que es así, es el fútbol, es un equipo en el que el año pasado nos enamoró a todos, la campaña tremenda que hizo, y este año se le iba a exigir lo mismo y fíjate, de cuando las cosas no salen bien, o sea, es que influye todo, influyen arbitrajes malos, influyen lesiones, influyen problemas dentro del vestuario o bajas, los fichajes no se acoplan, es que no te sale nada bien, nada bien. Y eso es lo que le ha pasado este año al Club Deportivo Azuqueca. Al equipo no le ha salido nada bien, pero de todas maneras, hombre, hay muchos cambios, los cambios Porque pienso importantes. pienso que hay muchos equipos en tercera división peores que el Azuqueca. Eso No te seguro. digo que jugar playoff, pero de la posición. Mira, hablaba Eso yo con seguro. Charlie, fue el que me dijo el tema de los problemas económicos, que no cobraban. Y a la pregunta, ¿afecta? ¿No afecta? Afecta. Todo. Está clarísimo. Lo hemos visto con el balonmano. Sí, sí, claro, Pero ya sí, lo han venido sí. con todos los jugadores, sí. Sí, pero yo creo que, no sé, por ejemplo, Pascu, le estaba viendo ahora que saltaba al campo. Es que el nivel de Pascu, quizá, no sé, lo mismo. Por un lado, el propio Pascu no ha dado el nivel que ha dado en temporadas anteriores, pero por otro lado también, lo mismo Miguel ha tenido una temporada también muy turbulenta. Yo creo que quizás ha forzado un poco más de lo que se podía forzar, a lo mejor a ciertos jugadores a los que, pues que se les pasa un poco. Que, pues eso, por ejemplo, vemos ahí Kevin, son jugadores jóvenes y también jugadores temperamentales, y que es complicado manejar en algunas ocasiones, y cuando el viento está a favor, pues nadie se queja, pero cuando las cosas empiezan a salir mal, por ejemplo, tenemos el caso de Javi Robledo. También Javi es un jugador muy particular, entonces bueno, pues ha habido sus roces y tal, y al final ha sido complicado, no sé. Yo creo que la temporada también, dentro de que sobre todo lo que más le ha afectado al equipo ha sido la falta de experiencia. El propio Miguel lo decía, son jugadores que no tienen ningún tipo de experiencia en tercera división, y así es difícil jugar. Y que te condiciona todo, simplemente ya no es Roberto Izquierdo, Pan Corvo, es que jugabas a otra cosa. Y le metías de 9 cuando te hacía falta. Y tenías. Jugabas otra cosa de todas formas, yo con lo de diferente. falta de experiencia sí que es verdad que a lo mejor pones toda la plantilla, pero ahí sí que no estoy demasiado de acuerdo. Porque tú te pones a mirar línea por línea y ves un Javi Alonso, que es un gran portero para la tercera división, sobrado. Luego ves a centrales tipo pues como Miguelón, que ya lleva muchos años. Sí que es verdad que el resto a lo mejor de compañeros se han tenido que ir acoplando. Ves gente como Pascu en el medio campo, ves gente como Esaú arriba. Bueno, fichan a Xavi Blas, que no le sale bien, pero es un tío contrastado toda la vida en el Villarrobledo. Influye todo cuando tú. Cuestión de y resultados. todos los años en distintas categorías siempre vemos algunos de los equipos de esa posición que van de arriba hacia abajo, que no se van metiendo, al final caen. Y es por eso, porque yo más que falta de experiencia creo que no se han visto ahí durante toda la temporada y no saben gestionar eso. Al final Madridejos, que bueno, no se ha salvado por el arrastre de la Roda, que aún tiene la opción, pero es un equipo que estuvo, creo que
29 jornadas en descenso y al final consiguió salir. Entonces, pienso que eso es una de las cosas, pero es que vuelvo a insistir, porque no ha salido nada al Azuqueca, es que ha habido lesiones, un tío como Javi Alonso que lleva, creo, 3 años jugándolo todo, este año ha tenido lesiones, expulsiones, en fin, que no te sale nada, así por eso vuelvo a repetir, que es el fútbol es así. Vamos al ejemplo contrario, y es un equipo que sigue ascendido, un equipo habitual de la tercera y nos tenía muy bien acostumbrados, salvo el pinchazo de la pasada temporada. Ojalá se repita lo que ha pasado esta vez con el Azuqueca, también a la inversa. Nos estamos refiriendo al Marchamalo, que ha logrado el ascenso y además lo ha hecho de una manera muy solvente. Y digo que lo ha hecho de una manera muy solvente pues porque ha dejado muy claro desde el inicio de temporada. Ellos ya salieron con el objetivo irrenunciable de subir. Ha ido tirando, ha ido primero. Luego sí que es verdad que en el último tercio tuvo ahí un poquito de bajón, un par de partidos, pero controlado. Y el Marchamalo lo tenemos en tercera, afortunadamente. Tenía prácticamente todo el equipo de la temporada pasada y tenía que arrasar. Estaba un poco mandado a ello después de eso, haber descendido. Una temporada la pasada que al final llegó en una situación diferente a la del Azuqueca este año. Este año el Azuqueca iba en picado y se le veía al propio equipo que recuerdo el penúltimo partido que incluso no pensaba ya que se podía salvar, y el Marchamalo era todo lo contrario la temporada pasada. En los últimos partidos luchó todo y lo vio, y intentó sacar cualquier cosa de cualquier sitio, intentar rascar en cualquier momento. Pero por su parte, pues es que este año es que tenían jugadores que sí, pues son jugadores de tercera. Claro, David ha llegado a ser y firmaron a Álvaro Mata, que salía rebotado de Azuqueca con muchas ganas. Dani Cabanillas en el último tercio, que hay que recordar que estuvo incluso en el Deportivo Guadalajara, luego estuvo haciendo ligas europeas por ahí fuera. Que por cierto, que Manolo Andrada ya se sabe y es oficial, pasa a ser secretario técnico, deja el banquillo. Nito Alonso, el que ha sido su segundo, es el que coge el equipo. No lo hemos dicho antes, Miguel López nos sigue en el Azuqueca y está buscando entrenador por la zona de Madrid. Este es un golazo, sí, este es Dani Cabanillas. Iba a deciros que a veces las cosas involuntarias, dar un paso atrás para dar 2 pasos hacia adelante. Y el Marchamalo el año pasado también, por accidentes, porque tenía muy buen equipo, se metió abajo. Y yo tengo la corazonada y me da la sensación de que este año, con el año que se ha hecho, la plantilla y demás, les ha servido bien para volver a consolidarse en tercera, porque a lo mejor el año pasado te hubieras salvado, pero hubieras estado ahí. Entonces creo que es importante. Y una de estas imágenes al final va a haber que demostrarle a este señor, o sea, va a haber que agradecerle muchísimo. A este señor que estamos viendo hay que ponerle un monumento, ¿no? Ha sido, yo creo, la clave David, no solo de este hecho, año, no solo de este año del Marchamalo, sino de la historia reciente del Marchamalo en tercera división, junto con Manuel Andradas. Manolo ascendió también al Marchamalo la primera vez, es su segundo ascenso. No pudo entrenar por el tema de carnet de entrenadores y tal, sí. Pero bueno, yo creo que Juanito Alonso lo puede hacer muy bien. Ya tiene la experiencia de este año y del final del pasado, ¿no? Y bueno, pues Marchamalo se merece tener un equipo en tercera división. Mira, sí, se me ve. Está bueno, y Luis, se me ve el cartón. Estoy hablando con Carlos de la Plata. No sé por qué me sacáis, porque se me ve el cartón siempre. No te quiero desmotivar, pero estábamos sacando a los jugadores. Tú estabas haciendo lo que tienes que hacer, que es hablar con los jugadores, igual que Luis. Bueno, agradecidos a David, porque además yo quiero añadir una cosa, es un tío que ha jugado y que seguirá jugando muy bien al fútbol. Es una gozada verle. La pena es que el cuerpo no le ha permitido aguantar unos años más, haber vuelto a disfrutar del Marchamalo en tercera. Bueno, recordemos que jugó también en el Deportivo Guadalajara. En estos 15 años que llevo siguiendo al Depor, como decías al principio, he tenido la ocasión de verle jugar también ahí en el Depor vestido de morado. Y habrá un poco, yo imagino que trasvase de jugadores, Azuqueca, Marchamalo, como le ha habido años anteriores. Sí, bueno, la verdad es que eso pasa con los años, ¿eh? Sí, al final hay mucha rivalidad, pero siempre luego terminan intercambiando 3-4. Si Mata, como habías comentado antes, pudo pasar de Azuqueca al Marchamalo, creo que prácticamente cualquier jugador puede pasar de esto. Volvemos a insistir, por eso siempre hablamos de esas rivalidades y demás, y al final a todo el mundo le interesa que cuantos más equipos de la provincia o de la zona cercana estén más arriba posible. O sea, entiendo que mucha gente Azuqueca se alegrara que bajara el Marchamalo y viceversa, pero yo no lo entiendo personalmente. No, es como un Sevilla Betis, es que al final te da la vida. Lo necesitas. 2 semanas al año te da la vida y se habla de tu equipo y todo el mundo estamos pendientes y tal. Es otra cosa, yo creo que es algo totalmente diferente. Vamos a publicidad, que todavía nos quedan muchas cosas que analizar. Por ejemplo, a la vuelta tenemos que hablar de balonmano, tenemos que hablar también de baloncesto y acabaremos, insisto, hablando de fútbol sala. Enseguida continuamos.